Hoy jueves 17 de noviembre de 2022, eh, retomamos nuevamente el programa diario de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para analizar en este episodio número 237 de esta serie el ataque terrorista de las FARC cometido con un artefacto explosivo, carro bomba, contra los habitantes de la ciudad de Insa, Cauca, en diciembre de 2003, donde murieron 8 personas, entre ellos 3 oficiales del ejército, uno de la policía y 4 soldados, y quedaron muchas personas heridas. Era un día de mercado, un sábado, y los terroristas procedieron a atacar de manera indiscriminada a este municipio, a pesar de que estaban ya en Cuba imponiéndole una agenda bastante obsesiva al señor Juan Manuel Santos por medio de sus delegados, y lo hicieron como anuncio del inicio de una tregua. Es decir, haber anunciado que la tregua la iniciaban el 15 de diciembre, entonces unos días antes cometieron este acto terrorista para amedrentar al país, amedrentar al señor Santos y salirse con la suya en Cuba, seguir doblegando a los laxos negociadores que había enviado el señor Santos a conversar con ellos. Entonces, en ese entorno vamos a mirar en el día de hoy lo que ocurrió. Adelante, mi correo. Durante varias décadas, narcoterroristas integrantes de la sexta cuadrilla de las FARC y las cuadrillas que se han derivado de este grupo criminal han perpetrado innumerables actos terroristas contra los habitantes del oriente del Cauca, donde el grupo terrorista ha impulsado su más importante centro de abastecimiento logístico. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico el municipio de Insa, Cauca. Bueno, mi coronel, como vemos en la pantalla está la foto del señor de Rux, que presentó un informe de una comisión supuestamente de la verdad que no coincide con la verdad del conflicto. Por eso la Fundación, en nuestro programa diario, resalta la memoria de las víctimas y hoy, en este caso específico, de varios miembros de la fuerza pública, de personas civiles que estaban ese día haciendo mercado y en general de la población colombiana que durante tanto tiempo ha sufrido esta agresión armada del terrorismo comunista. Escuchemos el mensaje.
Se contradicen estas imágenes de muerte y desolación con hechos como los de hoy, donde han sido dejados en libertad unos narcoterroristas que fueron y causaron la muerte y la desolación en la fuerza pública y en muchos civiles a lo largo y ancho del país. Hoy es jueves 16 de noviembre, perdón, 17 de noviembre de 2022. Nuestra emisión 237 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el oriente del Cauca, que por años fue convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de perpetrar un ataque terrorista contra los habitantes de la capital de la República y en este caso específico contra los habitantes del área urbana del municipio de Inzá, Cauca, en diciembre de 2013? Mi coronel, en el mapa de la izquierda observamos en la parte inferior un mapa de Colombia en infografía. Y en ese mapa está resaltado el departamento del Cauca sobre el Pacífico. Y quiere decir que es un departamento que articula el sur del país con el suroriente del país hacia la selva de la Orinoquía. No en vano, durante la primera época de Colombia, de la existencia de la República de Colombia, Nueva Granada o Confederación Granadina, como tuvo varias denominaciones, el departamento del Cauca abarcaba todo el oriente del país en la parte sur, o sea, incluía el Caquetá y el Amazonas. Así era de grande ese departamento, el Putumayo. Luego, con las diferentes guerras y las diferentes divisiones políticas que tuvo el país, se fue reduciendo lo que es, y por esa razón, entre otras, tiene esta famosa muela que parece como una semejanza de la península italiana metida dentro de la selva colombiana, que en Colombia la hemos denominado la bota caucana, que por su condición une o es separación, depende cómo se mire, del departamento del Huila, del departamento de Nariño, el Putumayo, el Caquetá y el Amazonas. Entonces, esta bota caucana es geoestratégicamente fundamental para el crecimiento de todos los procesos guerrilleros y no está muy lejos del oriente del Cauca en la zona de Inzá. Y el municipio de Inzá limita en la parte más baja de la cordillera, cayendo ya hacia el departamento del Huila, de la cordillera central, esta es la central, antes de formar el Valle del Magdalena, limita allí con unos corregimientos de los dos departamentos de Huila y Caquetá, donde hay una influencia bastante grande de etnias indígenas. E históricamente, a pesar de toda la violencia que le ha sometido el Partido Comunista y las FARC, estas etnias indígenas han estado más del lado del Estado que de los bandidos. Y esa es una de las razones por las cuales las FARC se han cebado contra esa población y han cometido múltiples crímenes contra los habitantes de Inzá y del occidente del Cauca. Y claro, como se transita sobre la cordillera, que tanto lo hemos explicado, aquí se ve mejor, la cordillera pero corrijo la cordillera oriental, central, oriental del río Magdalena, pero central del país. Como se transita sobre la cordillera a lo largo del eje que conduce al centro de Colombia o hacia el sur de Colombia y sale al exterior, o hacia la bota caucana, como lo mencionábamos ahora, ha sido un punto muy apetecido por las FARC y sus problemas son de larga data con las comunidades
INSA con las comunidades indígenas del occidente del Huila. Y viendo las fotos ya del municipio de INSA, es un suelo muy débil, deleznable, como lo vemos aquí, propenso a las inundaciones, a los deslizamientos, y el río Páez, que cruza por ahí, varias veces se ha desbordado. No hace unos 15, 20 años hubo un desbordamiento muy grande que inclusive causó tantos daños que el gobierno nacional de la época declaró una zona especial económica y le dio una gran posibilidad a todo lo que se llama el área del río Páez para hacer inversiones económicas, lo cual favoreció por extensión a las economías de Popayán y de Neiva. Pero el territorio es eso, como vemos, una vegetación primaria todavía, y las afectaciones que ha ido causando el hombre con la deforestación, que para esta época invernal en que estamos se notan en todo el país. La naturaleza reacciona con las heridas que le causa la acción natural del hombre. Y este municipio, igual que todos los municipios de las cordilleras andinas nuestras, tiene el gran problema que está construido sobre la parte baja de un cerro, con los riesgos de los deslizamientos máximos, como lo vemos aquí, que la deforestación es inmensa alrededor de la cordillera, alrededor del sitio. Y vemos también las calles, algunas pavimentadas, otras no, bastante pronunciadas. Las casas todavía construidas, como observamos aquí, con las técnicas milenarias del bareque de los indígenas, otras ya construidas con ladrillo a la vista, afortunadamente con electricidad del poblado, pero las calles sin pavimentar completamente, y de suponer, como suele suceder en todo Colombia, los servicios de alcantarillado y acueducto insuficientes. Es decir, que cuando se tracen o se hagan servicios de acueducto de alcantarillado como corresponde, seguramente toca volver a romper todas esas calles y readecuar estos sistemas. Y abajo vemos una foto de una reunión que hizo la Comisión Intereclesial en alguna de las veredas. No vamos a hablar de esa reunión, sino mostramos ya más detalladamente cómo es la configuración. Vemos que toda esta gente es de origen indígena, por la fisonomía se nota, son de ancestros indígenas, y las viviendas todavía en esa misma región, en una vereda de la misma contextura, con teja de barro y construidas en bareque. Y aquí alcanzamos a ver sin una simetría exacta en una zona que además tiene el problema que es de muchos movimientos telúricos debido a que está sobre el cinturón de fuego de los Andes y tiembla eventualmente, y los temblores son muy fuertes en el Cauca. Entonces, a grandes rasgos, esa es la condición geopolítica, geográfica y geohumana del municipio de Izá, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Quiénes son los responsables y autores intelectuales del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Insá, Cauca, en diciembre de 2013? Pues en ese momento los cabecillas de las FARC están vivos, que eran los jefes del secretariado. Ya no estaba Tirofijo, ni Reyes, ni Jojoy, ni Cano, pero estaban los otros, Márquez, Timochenko, Catatumbo, Pastor Alape, porque además de que estaban negociando en Cuba, todas estas acciones las hacían de una manera calculada y premeditada. Como vemos, ya están negociando en Cuba, llega diciembre, el señor Santos les propone una tregua antes de que ellos digan que sí, y le dicen: sí, nosotros comenzamos a partir del 15 de diciembre la tregua hasta el 14 de enero a las 12 de la noche. ¿Y qué hacen? Que unos días antes de iniciar la tregua lanzan una arremetida terrorista en varios puntos del país, incluido este de Insá, y destruyen la alcaldía, la estación de policía, asesinan a unas personas y dejan heridas a muchas y damnificados a muchos propietarios de locales comerciales que están ubicados alrededor del centro administrativo de la ciudad. Además, la zozobra y el temor que causan, el daño que le hacen a los campesinos que sacan sus productos para venderlos, el asesinato selectivo que hacen de las personas que tildan de colaboradores con las fuerzas militares y la policía, todo eso se suma a las responsabilidades que tienen. Pero el principal responsable en este caso es el señor Pablo Catatumbo, que era el cabecilla principal, valga la redundancia,
del bloque, o el que llamaban ellos el Comando Conjunto Occidental de las FARC, o de Occidente, porque él era el que daba las órdenes directamente allá. Y como estaba en Cuba, las coordinaba con los otros cabecillas y las enviaba para presionar al señor Santos. Eso en la parte de planeamiento y de responsabilidad de la acción. Y en la parte política y hasta penal, el señor Juan Manuel Santos y su combo de acompañantes que en lugar de reaccionar y romper esas conversaciones, se agachaban la cabeza, miraban para otro lado y seguían diciendo que hay que buscar la forma de que se aclimate la paz, porque si no las FARC van a llegar a las ciudades, o como dijeron el señor de la Calle y el general Mora, que esa es la paz más perfectamente posible que podía hacer con las FARC, porque de todas maneras había que llegar a una paz. Entonces, ellos tienen una responsabilidad grande y la historia no los ha juzgado, pero tienen la responsabilidad de lo que ocurrió. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos, estratégicos y políticos más resaltantes relacionados con los reiterativos ataques terroristas de las FARC contra los habitantes del municipio de Insá, Cauca, en diciembre de 2013? Mi coronel, aquí vemos que después de que se finalizaron abruptamente los diálogos del Caguán y entró el gobierno del señor Uribe Vélez, las FARC pues fueron acorraladas y tuvieron que regresar a sus guaridas. Y luego de la muerte de Tirofijo y de Cano, corrijo, de Tirofijo y de Reyes, deciden pasar a las acciones terroristas urbanas, máxime cuando Cano diseña el Plan Renacer. Y no es que antes del Plan Renacer no lo hicieran, sino que a partir de ahí le dan un énfasis al trabajo de milicias urbanas, y son muchos los casos de acciones criminales espectaculares. Hemos visto algunas: los burros bomba, los caballos bomba, los perros bomba, los coches bomba o carros bomba, hasta perros de esos que no recuerdo el nombre de la raza, que son arrugados, les abrían el vientre a esos animales, los cargaban de explosivos y los empujaban hacia donde estaban los soldados, y ahí reventaban la carga. Eh, la utilización de motobombas a manera de lanzallamas contra cuarteles de policía de muy poca cantidad de agentes defendiendo, y los atentados terroristas que hicieron aquí en Bogotá, como vimos en estos días, el de la posesión de Uribe, el que tenían previsto para la posesión de Santos, que luego lo hicieron contra Caracol, contra la escuela militar, en otros sitios de las ciudades, y en general era una metodología de explosión de artefactos, inclusive el del Club del Nogal o el de Villa Magdalena en Neiva. Todo eso venía en una sumatoria larga, y con esa presión trataron de buscar llegar a los diálogos, pero la operación permanente de las fuerzas militares también los golpeaba muy duro, y era como un juego de ajedrez: quién hace la jugada próxima para presionar más al adversario. Desde luego, y esto lo hemos venido reiterando todos estos días y toca volver a machacar en eso, es que a las FARC se les da la vuelta cuando llegan a la JEP, con el argumento de que fueron unas responsabilidades aisladas y que no correspondían sino a la acción, a la misma dinámica del crecimiento del conflicto. Pero eso no es cierto, porque en las conferencias de las FARC se determinaban las líneas de acción, son muy estrictos en cumplirlas y en hacerlas cumplir. Entonces todos estos actos terroristas no obedecían a la dinámica del conflicto, sino a planes preconcebidos y a decisiones tomadas. Y allí ya hay unos crímenes de guerra evidentes, porque son sistemáticos. Entonces la JEP no debería estar juzgando eso de la manera que juzga, pero ya sabemos lo que pasa. Para la época estábamos ya en el final de ese show que montaron con la organización no gubernamental que presidía la señora Piedad Córdoba, que era la liberación de los secuestrados militares y policías. Algunos duraron hasta 14 años y fueron o liberados en operaciones militares o liberados en operaciones a cuentagotas, o lo que es peor, asesinados, como ocurrió con el cabo José Livio Martínez o con el gobernador de Antioquia y con los militares que lo acompañaban allá, o con los diputados del Valle. La orden era hacer el show para liberarlos, y en esa orden la daban conjunto todos esos bandidos que ahora son senadores
y la ilustrísima senadora Sandra Ramírez, con su cara de yo no fui, que sale por la televisión y por los medios digitales, así, hablando siempre de los pobres y que ahora sí están cambiando, era la que tramitaba todas las órdenes que daba Tiro Fijo para asesinar colombianos si estaban secuestrados. Pero tampoco se ha hecho caso, es más, ni siquiera la han llamado a responder por nada en la JEP, porque ella parece, es como la compañera sentimental de Tiro Fijo, tiene muchas responsabilidades todavía que aclarar a esa señora, pero no la van a vincular nadie ni nada y terminará amnistiada. Entonces, ese tema de la liberación de los secuestrados era muy recurrente. No pudieron con Uribe, finalmente con Santos, cuando iniciaron el show, los liberaron como condición para abrir las conversaciones en Noruega y Cuba. Todo el terror que causaban en la población civil tenía un maridaje, como lo sigue teniendo, con unas organizaciones sociales que están infiltradas por los delincuentes de las FARC. No son todos sus integrantes, pero sí algunos, y los utilizan para los paros, para las protestas y para reclamar el oro y el moro cada vez que quieren. Y esos grupos siempre están ligados con lo que tanto insistimos, porque es que no se puede perdonar que en Cuba los delegados hayan permitido que no se incluyera a las milicias y al Partido Comunista Clandestino y al Movimiento Bolivariano Clandestino, porque ahí está el sustento de las FARC. O sea, la parte armada, los grupos armados, si se mueven solos por el monte, llega el momento en que se asfixian, porque las tropas los persiguen y no les dan la facilidad de huir. Es decir, lo que llamaba Mao Zedong, no tienen el agua que necesita el pez para navegar. Pero este grupo, esos 13 estructuras, no se mencionaron para nada en Cuba. Y está bien que el señor de la calle, el señor Frank Perry y el señor Jaramillo no hicieran nada al respecto, porque ellos no eran militares ni conocían de larga data este conflicto. Pero los generales Mora y Naranjo conocían perfectamente esto, venían de ser directores de la policía y comandantes de las fuerzas militares, y a lo largo de su carrera les tocó combatir bastante esto, capturar a muchos delincuentes urbanos de esas estructuras, y no se entiende por qué se quedaron callados. Lo cierto es que ese punto no se negoció, ni quedó claro, ni nunca las FARC entregaron a los miembros de esas estructuras, y son el soporte hoy en día del famoso Partido de los Comunes, y no se tiene claro qué están haciendo y qué relación orgánica tienen con las supuestas disidencias. También hubo muchos ataques contra las fuerzas militares y la policía en diferentes partes del país. Hubo helicópteros del ejército y de la Fuerza Aérea o averiados o derribados. Hubo accidentes de aeronaves también persiguiendo a estos delincuentes con la muerte de tripulaciones. Hubo ataques también a poblados ya no tan masivos como en la época de Pastrana, pero hubo muchos actos terroristas como los hemos mencionado. Recordemos, por ejemplo, que unos días antes de esto también ocurrió la incursión al municipio de Rivera Huila y el asesinato de varios concejales en plena sala de ejercicio profesional, de ejercicio político. Hubo el secuestro de unos concejales en el municipio de Garzón Huila y una cantidad de ataques que los hemos venido relacionando aquí y que son los espacios nuestros insuficientes para relatar uno por uno. También estábamos en que el cambio de gobierno y fin del Caguán significó una presión grande para las FARC, pero curiosamente volvieron al mismo ejercicio cuando el señor Santos llegó más empoderados y se salieron con la suya después de que en prácticamente 8 años el Estado colombiano con sus fuerzas militares los puso contra la pared. Y desde luego estaban pelechando de esos réditos que les daba el terrorismo urbano, particularmente con la acción que han cometido aquí en Bogotá contra Caracol, que fue en la posesión de Santos prácticamente, con la acción que hicieron en el Club El Nogal, pero es que en Cali asesinaron a los diputados, secuestraron y después asesinaron a los diputados, a Monseñor. Vimos también que en la costa atlántica reventaron varios carros bomba,
y que desde Venezuela el señor Timochenko, el señor Pastor Alape y el señor Iván Márquez le estaban dando un crecimiento cualitativo y cuantitativo a lo que llamaban el bloque Magdalena Medio, que muy poco tuvo difusión analítica en los medios, pero aquí ya hemos analizado cómo las cuadrillas 35 y 37 estaban construyendo un enorme corredor con el fin de entrar a Cundinamarca por el nororiente del departamento, proviniendo desde Venezuela y la región aledaña. Y también había terminado la guerra a muerte con la unión, con las AUC, porque en el gobierno del señor Uribe se desmovilizaron estos delincuentes, pero siguieron en una guerra que era a veces abierta y sigue, a veces abierta, a veces de connivencia, a veces de separación de áreas con los grupos que quedaron después de las AUC, que el general Naranjo los bautizó las BACRIM, bandas criminales, y que aún existen y tienen territorialidad, tienen mucho manejo de dinero. Entonces, ese es el entorno en el que ocurre este atentado, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuál es el antecedente histórico ocurrido en Izá al inicio del terrorismo comunista de las FARC contra los habitantes de este municipio en diciembre de 2013? Vimos al comienzo de toda esta reconstrucción de la memoria histórica que guerrillas liberales y comunistas se asientan en el sur del Tolima, en los límites con el oriente del Cauca, el norte del Cauca, nororiente del Cauca más exactamente. Se asientan allí y van creciendo. Y que la primera acción de las guerrillas comunistas como FARC, ya como FARC, no como guerrillas comunistas que venían existiendo hacía rato, después de lo que llamaron la conferencia del Bloque Sur, fue el asalto de Izá. Ya Tiro Fijo tenía, pues estamos hablando del año 65 y él era famoso y conocido en los medios del año 52. Tenía fama de asesino, de criminal. Y ese día, inicios del mes de marzo del año 2000, del año de 1965, ingresaron al caserío de Izá para robarse lo que había, destruir el poblado y asesinar a los policías. Pero ¿qué ocurrió? Que había una chiva, un vehículo, un bus intermunicipal que salía muy temprano de Izá con destino a Popayán. Y fue lo único que en la planeación del asalto no tuvieron en cuenta los bandidos, que se les podía complicar. Entonces acamparon cerca del poblado e iniciaron a desplazarse muy temprano hacia el poblado. Cuando venían caminando por la carretera para entrar al pueblo a destruirlo, se encontraron con el vehículo y allí iba alguien de la alcaldía. El alcalde iba armado y le reaccionó. Entonces abrieron fuego indiscriminadamente contra los viajeros y asesinaron a 16 personas, entre ellas el alcalde que iba ahí, el personero, dos hermanas de la Caridad que las sacaron del vehículo y las asesinaron a sangre fría, y dos agentes de la policía que también reaccionaron. Luego, descaradamente ingresaron al municipio. Jacobo Arenas echó un discurso. Los bandidos entraron y se robaron el producto de lo que había en la caja agraria más el dinero que había en el comercio. Y entonces, al salir, una señora que tenía un pequeño local que le robaron los comestibles y toda cosa, fue y le dijo a Jacobo Arenas: ¿y quién me paga esto, comandante? Entonces Jacobo Arenas arrancó una hoja de un cuaderno y le firmó y dijo: se lo pagamos después las FARC, y le dejó la firma. Y ese documento, pues lógico, quedó en manos de la inteligencia militar después y se perdió, quién sabe qué pasaría, pero fue conocido. Entonces, ese fue el primer acto criminal de las FARC. Sus acciones delictivas comenzaron allá y el periódico El Colombiano lo bautizó como lo que era, un genocidio, no porque en ese momento pudieran atribuírsele exclusivamente a las FARC eso, sino que ya habían cometido varios crímenes y esa sumatoria contra la misma tipo específico de población constituye un genocidio. Y si se le suma lo anterior, más lo ocurrido ese día, más lo que ha ocurrido ya casi 60 años después,
ha sido un genocidio del cual ni el señor de Rux ni la JEP se han preocupado por decir la verdad, sino que le han cambiado la realidad. Entonces, ese es el origen de las FARC en Insá, y ese municipio, infortunadamente, fue el primer blanco de las FARC, que además lo hicieron para demostrarle al ELN, que acababa de hacer también unos 2 meses antes el asalto a Simacota, y era como una competencia entre bandidos a ver cuál demostraba más morbosidad criminal para imponer sus criterios. También porque acababa de terminar la operación Río Chiquito contra Ciro Trujillo allá en el sur del Tolima. Entonces querían demostrar de que estaban vivos, ya que en los medios se especulaba y todos los días los periodistas mataban a Tiro Fijo o mataban a Ciro Trujillo. Lo daban por muerto y los tipos reaparecían, entonces se convirtieron en un mito y una leyenda. Coronel, ¿cómo relacionó el diario Vanguardia de Bucaramanga los hechos relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Insá, Cauca, en diciembre de 2013? Pues mi coronel relacionó con la foto que se ve en la portada, que esa foto circuló en todos los diarios principales del mundo. Quedó como una vergüenza histórica para Colombia la forma como quedó destruido ese enclave donde estaba la alcaldía, el banco agrario, el cuartel de policía y las oficinas del Consejo Municipal. Todo eso fue destruido por la explosión del carro bomba. Entonces ya nos imaginamos que no fue un carro bomba con 5 kilos de dinamita, sino que tenía por lo menos 100 o 150 kilos de explosivos para causar el daño como lo causaron y para llevarle el impacto al señor Juan Manuel Santos, que ellos estaban dispuestos a continuar la guerra y que tenían una capacidad enorme. Este crimen, como lo podemos relacionar con los otros que hemos visto, ocurrió por la misma época de los atentados permanentes que hemos visto contra Jambaló y contra Caldono. También contra el mismo departamento y en la misma región, es decir, demostrando aquí estamos nosotros y demostrando también que en la presencia del señor Miguel Pascuas, alias el sargento Pascuas, era la de mantener al Estado colombiano en jaque, como lo ha mantenido él desde la época que anduvo con Tiro Fijo en la misma región. Obviamente con esto le incrementaban en la mesa de conversaciones en Cuba más puntos supuestamente a favor de los campesinos de esta zona para darle fuerza. Y relata allí que los nombres de las personas que murieron asesinadas: el mayor Alexander Vargas Castaño del Ejército, los tenientes Sergio Prada Limas y John Redondo Moreno, el sargento Andrés Felipe Rodríguez, unos soldados y un subintendente de la Policía Nacional y 2 particulares, 2 señores civiles de la región. Lo cometen a las 5 de la mañana, un día sábado, y pues quien conozca la zona rural colombiana sabe que a las 5 de la mañana es la hora en que llegan a todos los poblados colombianos ese espectáculo multicolor de campesinos que están bajando de los vehículos todas sus cargas para llevarlas a la plaza de mercado. La gente de esos poblados es acostumbrada a salir muy temprano para comprar, como dicen los paisas, el revuelto lo más fresco posible. Inclusive a algunos se le atraviesan, a los que van bajando, los bultos de lata, yuca, de papas, de tomates, lo que lleven allí, se les atraviesan para que les vendan ahí y les salga más económico. Entonces, a esa hora, en los poblados, los sábados, hay muchas personas, y sobre todo personas humildes, que están buscando cómo hacer rendirle el dinero para la subsistencia diaria. Y a esa hora reventó el carro bomba. Entonces, más o menos ese cuadro nos lo describe el periódico Vanguardia, coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió la revista Semana este mismo ataque terrorista? La revista Semana, además de revivir los episodios como sucedieron, le agregó algo dramático
de la situación como estos bandidos hacen las cosas. Y puso de relieve las declaraciones de Santrich y otros delincuentes que estaban allá, como Andrés París, que es uno de los ideólogos de las FARC, que siempre ha pasado de nivel bajo, pero fue el que entrenó ideológicamente toda la vida a todos los cabecillas. Era un discípulo predilecto de Jacobo Arenas, máxime que se casó con la hija de Jacobo. Este delincuente descaradamente dijo en Cuba que él no le veía nada grave a lo que ha pasado, porque las FARC lo que han hecho era atacar a un objetivo militar y policial que por culpa del Estado estaba ubicado dentro de la población civil. Naturalmente le cuestionaron la dimensión del delito, la dimensión de la atrocidad, y el tipo descaradamente insistió: nuestra posición es que podemos atacar los objetivos civiles y militares, perdón, los objetivos policiales y militares porque son válidos para nuestra guerra. Entonces la revista Semana no hizo comentario a favor ni en contra, pero puso de relieve esa mentalidad atroz y siniestra de este delincuente. Y coronel, ¿cómo describió el diario La Patria de Manizales la despedida de las víctimas del ataque terrorista de las FARC en el municipio de Insá, tema tratado en el día de hoy? Por medio de un comunicado que envió la tercera división, que es la unidad operativa mayor responsable de esa zona, con las fotografías de los militares asesinados y también de los agentes de policía que fallecieron allí, y desde luego de los civiles, eh, se distribuyó vía Colprensa a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales eh, la información de los honores que se rindieron a los, a las víctimas de este atentado criminal. Y resaltaban, entre otras cosas, aquí de lo largo de la noticia recortamos algunos aspectos para colocarlos en pantalla. Esta señora Rosalba Cruz relata que el mayor Vargas, comandante del batallón que fue asesinado, estaba muy dedicado a trabajar con la población civil, les había ayudado, como era un oficial de ingenieros, les había ayudado en muchos aspectos y la población lo quería muchísimo. Entonces estaba en la mira de los bandidos porque sabían que era una persona que les estaba quitando la posibilidad del apoyo, y cómo la misma población, la misma alcaldía les había dado allí dentro de las instalaciones, dentro de los predios, un espacio para que tuviera su puesto de mando el mayor y dirigiera las operaciones contra las FARC en la zona. Le atacaron con esa sevicia porque querían verlo muerto. Sabían que era un enemigo muy grande que tenían allá, que les estaba quitando el probable apoyo que pudieran conseguir. Máxime que, como lo dijimos al principio, aquí hay comunidades que frontalmente han estado enfrentados con los indígenas, que son amigos de las FARC y con las FARC, y son indígenas también. Por ejemplo, hay un corregimiento que se llama El Pedregal, donde el mayor estuvo ayudándole a hacer algunos trabajos de mejoría del sistema de acueducto, y en ese corregimiento las FARC no tienen entrada. Ya los campesinos y los indígenas de El Pedregal de frente durante muchos años les han dicho que no pueden entrar. Entonces los tildan de paramilitares y de asesinos, y también los atacan continuo. Entonces el mayor lo tenían en la mira para asesinarlo y lo asesinaron. Y ahí está pues las ceremonias que le hicieron y la descripción, pero los asesinaron a todos los 5 que están aquí, más los dos, más el policía, más los civiles, y la cantidad de personas que estaban en ese momento en la plaza que padecieron heridas, al punto que el alcalde tuvo que pedir una intervención inmediata del gobierno nacional porque requería una cantidad de apoyos, y allá fue el gobierno nacional y le llevó un montón de apoyos en todos los órdenes para tratar de paliar semejante atrocidad cometida por las FARC. Coronel, ¿cuál fue la reacción del gobierno Santos luego del arrasador ataque terrorista de la sexta cuadrilla de las FARC contra los habitantes de Insá, Cauca, en diciembre de 2013?
La reacción de Santos fue ambivalente como todo lo que él hizo. Por un lado salió y dijo que eso era imperdonable y que se tuvieran los bandidos de atrás porque él iba a ordenar la persecución, pero las FARC inmediatamente dijeron, entramos en tregua y ahí terminó todo. Y recordemos que cuando terminó la tregua, en el Cauca volvieron, hicieron otro atentado en Balboa, ya al occidente del Cauca, para reiniciar la tregua y también asesinaron un poco de gente. O sea, ambivalente, de bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hizo? Mandó traer a todos los delegados de Cuba y se reunieron a curar el estrés de esas conversaciones en Cartagena, en la casa de huéspedes. Allá pasaron el fin de año en Francachela y Comilona reunidos sufriendo de la guerra y trajeron a un bandido salvadoreño que se llama Joaquín Villalobos, a otro europeo que era experto en el ejército revolucionario holandés y a un israelí que era especialista en antiterrorismo para asesorar al señor Santos en la línea de acción de lo que había y a la comisión de negociadores. Pero como decía William Vinascoche hablando de fútbol, de aquello nada. Obviamente el ministro de Defensa tuvo que ir hasta allá a hacer el Consejo de Seguridad de los comandantes de las fuerzas y algunos organismos del gobierno fueron y le dieron algunos apoyos a la comunidad y el gobierno ofreció 2.000 millones de pesos de recompensa para quien diera la información de los que han cometido este acto terrorista. Pero como vimos 2 o 3 años después, Pablo Catatumbo andaba pavoneándose ya como senador de la República y el sargento Pascua lo entrevistan en los medios, por ahí hemos visto entrevistas, como el viejito que toda la vida estuvo en las FARC y el luchador, y lo entrevistan y él dice que estuvo todo el tiempo en guerra porque a yo me robaron unas gallinitas como tiro fijo y no pasó nada. O sea, el pueblo sacrificado, los familiares de los militares muertos, la recompensa nunca se hizo efectiva porque nadie los delató y ya después del pacto no ha pasado nada. Coronel, ¿cuáles fueron los pormenores de la captura del terrorista Adelmo Pardo Achicue en marzo de 2014 y cuál fue el material que le decomisaron? La foto, como siempre dicen, las imágenes hablan más que las palabras. Ahí está la foto de lo que le encontraron al tipo este. Le encontraron un mortero artesanal de 85 milímetros con implementos de guerra artesanales. Ahí se ve, es un indígena de alguna de las etnias del Cauca. Y pues, ¿qué ocurrió? Que en una cañada de esas, como se ve ahí en lo profundo de la fotografía, el ejército tuvo un combate con los delincuentes de las FARC y uno huyó por una cañada herido y dejó tirado el fusil, por eso hay 2 fusiles en la foto y una cantidad de materiales, y este no pudo huir y fue capturado, confesó un montón de cosas de lo que allí había ocurrido, entre ellos, o lo que estaban haciendo, entre las cosas que confesó, es que tenían previsto colocar otro carro bomba de la misma dimensión en el poblado, entonces esta vez sí se pudo localizar el carro bomba y destruirlo. Esta es una operación muy interesante que hizo la Brigada 29 contra los bandidos de las FARC en esta zona del oriente del Cauca y que demuestra que mientras estaban en Cuba hablando de paz, ellos seguían fabricando este tipo de artefactos explosivos para atacar a los colombianos. Y el señor Santos, naturalmente, de eso no mencionó mayor cosa ni lo llevó a la mesa, que era una prueba muy contundente de que era una farsa, pero el afán era que hubo que no firman un acuerdo para que le den el Premio Nobel de Paz. Pero como todos los hechos son los hechos y las fotos y las imágenes hablan más que las palabras. Adelante, mi coronel. Un día después, el ejército localizó y destruyó un carro bomba en las afueras de Insá. ¿Cómo sucedieron los hechos al respecto? Con base en la información que dio este bandido, comenzaron a buscar el carro bomba y lo localizaron donde lo tenían armado y listo para explotarlo. Entonces ahí se ve la foto, el carro bomba donde estaba para destruir un puente y para
atacar seguramente a los vehículos de transporte público intermunicipal. Entonces, pues se acordonó la zona naturalmente y los técnicos en explosivos activaron la carga, pero ahí vemos que era una carga impresionante lo que llevaba y el daño que le pensaban causar nuevamente a la población civil. Y eso ocurre en plena conversación después de que los sabios que ha traído el señor Santos lo han asesorado y supuestamente después de que se reanudaron las conversaciones y todo, como decía el señor Santos, iba por la dirección correcta. Coronel, ¿qué sucedió para el retorno de la Policía Nacional al municipio de Insá en el 2017? Pues que dentro del pacto que se hizo en Cuba, las FARC de buenas personas le permitieron al señor Santos reconstruir el cuartel de policía porque no dejaban. Al principio, si se llegaba a reconstruir eso, aparecían tiradores emboscados desde las lomas y disparaban contra las personas que estuvieran reconstruyendo el cuartel o contra la fuerza pública que llegara allá. Pero de buenas personas, ellos le cedieron y le permitieron reconstruir. Y 3 años después se reconstruyó dentro del acuerdo que se hizo con la comunidad. Se reconstruyó el cuartel, como se ve en la foto, quedó muy bonito, pero sin, por exigencias de las FARC, sin las trincheras ni las protecciones exteriores. Y ahí está el día que fue el ministro Villegas, con algunos mandos militares y policiales, a entregarle a la población el nuevo cuartel. Fueron 39 meses después de ese asalto criminal y pues los costos elevadísimos. Y ya las FARC estaban supuestamente desmovilizadas porque se ha firmado el pacto aquí en Bogotá entre Santos y las FARC y no pagaron un peso por eso. Y todo ese dinero que tienen escondido en Suiza y en otros paraísos fiscales, muy bien guardado y muy bien protegido, pero con ese es que han debido pagar y muchísimos daños a las víctimas. Mi coronel, ¿hubo paz en el municipio de Insá después de la firma del pacto FARC-Santos o al contrario, se deterioró más la situación de orden público? Mi coronel, digamos que eso siguió igual y tendiendo a empeorar, que realmente no se ha resuelto, que ese acuerdo que se firmó en Cuba para esta región no significó ningún cambio y las FARC siguen ahí causando daños y otros grupos criminales ya que se han metido con el narcotráfico. El narcotráfico en lugar de reducir en esta región se aumentó y aquí vemos que en el año 2021 ya en el gobierno de Duque en plena pandemia hubo una cantidad de masacres en diferentes partes del país y aquí hubo una muy sonada que fue el asesinato de un señor con 2 hijos, un indígena, en esa región. Y se le dio mucho despliegue porque la señora Aida Bella, del Congreso de la República, comenzó a hacer el escándalo que eran miembros del Partido Comunista y que han sido asesinados por los mal llamados paramilitares o las bandas criminales. No se ha aclarado quién cometió ese crimen, haya lo cometido, quien lo haya cometido, pues es un crimen que no se debe tolerar ni perdonar, pero eso indica que lo que pasó después de la firma del Pacto FARC-Santos es una farsa y que allá no se resolvió nada, porque ese es un caso que ponemos como ejemplo de lo que ocurre entre los 4 años, pero ya al revisar los archivos siguió ocurriendo el plan pistola, los secuestros, las extorsiones, combates del ejército con estos bandidos, incautación de material. O sea, la situación no ha cambiado allá y lo único positivo hasta ahora es que no ha vuelto a haber un atentado como el de esas dimensiones, pero el problema sigue latente en INSA. Gracias, mi coronel. ¿Con qué se dice que han aumentado o por qué se dicen que han aumentado las extorsiones de las FARC a los habitantes del municipio de Insá, Cauca? Mire, mi coronel, esta noticia es del 14 de octubre del 2022. O sea, estamos hablando de hace un mes. Y esa zona se llama la transversal del Libertador porque une al Cauca con el Huila. Por ahí pasó Simón Bolívar y pasaron las tropas libertadoras. Y era zona de paso, inclusive para ir al Valle del Cauca y al sur del país, se pasaba, era por ahí. Se tomaba la ruta aquí por el Sumapaz, por el sur de Bogotá,
y se bajaba hasta la cordillera en los límites con el Huila y el Tolima y Cundinamarca, luego se bajaba al Valle del Magdalena y por La Plata, Huila, se ingresaba hacia el Cauca. Esa era la antigua vía de los españoles y la ruta libertadora. Entonces esa zona la llaman así, la transversal del Libertador, y ahí están asentadas todas esas etnias indígenas y algunos colonos que desde esa época sus ancestros se asentaron. Y ahora, después de todo esto que hemos mencionado, estamos hablando del 2022, ya gobierno inclusive de Petro, las extorsiones de parte de los delincuentes de las FARC que se incrementaron contra los pobladores de la región. Pero sin embargo, como estamos en paz total, nadie menciona y nos corrobora la respuesta a la pregunta anterior. El pacto FARC-Santos no resolvió nada y la delincuencia sigue latente en esa zona, que es además muy hermosa, es el oriente de la cordillera central, con unos paisajes espectaculares, eh, con los cuales se podría hacer mucho ecoturismo y muchos deportes de esos extremos que se practican en el mundo, pero aquí lo que hay es violencia y presencia de bandidos a toda hora. Gracias, mi coronel. ¿Cómo resalta siempre nuestra fundación el drama de los menores de edad víctimas de las tropelías de los terroristas de las FARC contra ellos? Que son muchos los niños que ha asesinado las FARC en esa zona y muchos los niños que se han llevado para la guerra y han muerto o han quedado inválidos o han quedado con traumas de por vida por efecto de la militancia en la guerrilla. Entonces nosotros como fundación siempre ponemos a la niñez y a la juventud en primer plano porque también son víctimas de las FARC y eso no lo dice el señor Derrú en su informe ni la JEP menos. Es más, recordemos que las FARC tenían una cantidad grande de niños, de menores de edad, cuando iniciaron las conversaciones y en las zonas veredales que estaban hechas para 6 meses se quedaron, ya llevan 7 años allá y ahí crecieron muchos de estos niños y ya son jóvenes de mayoría de edad que para la época eran terroristas que los habían reclutado y les habían lavado el cerebro como delincuentes. Entonces, por eso nosotros siempre ponemos en primer plano el drama de la niñez producto de la acción criminal de las FARC. Muy triste ver estos niños armados, mientras que a nosotros, para nuestra defensa, nos están quitando las armas. Pero ellos, desde un principio, desde muy jóvenes, están usándolas. Válgame Dios. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto de los persistentes ataques terroristas de las FARC contra los habitantes de Insá, Cauca, en diciembre de 2013? Habría muchas, ¿no? Tratemos de articular algunas aquí. Primero, pues, es parte de una secuencia de actos terroristas, es la continuación de otras acciones criminales en la misma región y otras partes del país con el fin de generar la sensación de que tienen
todo el país bajo su control. Quiere decir que lo que hemos insistido corresponde a una actividad sintomática, continua y articulada de lo que se organizó en los planes estratégicos del 82, el 93, el pleno ampliado del 2000 y el plan Renacer del 2008. Es decir, es una refinación de objetivos, más no de procedimientos, o viceversa, de procedimientos y más no de objetivos dependiendo de la zona, pero siempre orientada a desarrollar un plan estratégico. Esa violencia calculada contra las capitales en algunas ciudades tenía el complemento en pequeños poblados como Izá, Cauca, para causar la sensación de que estamos fuertes en las ciudades y estamos fuertes en los pequeños poblados, aplicando la famosa máxima de Mao Zedong: ser fuerte donde el enemigo es fuerte y ser fuerte donde el enemigo es débil. Como lo insistimos, esa relación que hay de milicias bolivarianas, movimiento bolivariano clandestino y Partido Comunista clandestino, con organizaciones supuestamente defensoras del campesinado que están incrustadas en las regiones, tienen un objetivo que es causar el terror y el control de la población civil y la infiltración de lo que llaman organismos clave. Nada nuevo en la teoría marxista. Desde luego, a la consecuencia, o mejor, a la laxitud de los gobiernos de Belisario Betancur se une otra consecuencia, que son los 20 años de desgobierno, de falta de carácter, de falta de precisión del Estado para combatir a las FARC hasta 2002, que termina el señor Pastrana, y luego la retoma de esa misma conducta debilucha y sin objetivos que tomó el señor Santos. Entonces, una consecuencia de todas esas laxitudes en sumatoria. Es de suma importancia avanzar por la cordillera hacia Bogotá desde el sur del país. Entonces hay que ir generando esa sensación de que es imposible para el Estado controlar el oriente del Cauca porque eso está en poder de las FARC, y al ver el mapa se va aproximando por las dos cordilleras hacia la capital de la República. Y si recordamos lo que hemos visto con el bloque Magdalena Medio, paralelamente estaban muy activos desde Venezuela, orientando también en dirección hacia Bogotá la misma actividad, y en el noroccidente tratando de aislar el Viejo Caldas, Antioquia y Chocó del resto del país. Y desde luego aquí era bloquear el oriente de la ciudad de Cali por la cordillera con el centro del país, para que desde el occidente las demás cuadrillas siguieran trabajando en la destrucción de Colombia. Claro, no lo podían lograr tan fácil, pero estaban trabajando y es lo que hay que analizar y ver por dónde es que ve el agua al molino. Esa eficiencia de los explosivistas que demostraron en las principales ciudades con los carros bomba, la tenían también en el campo, y ahí vimos que la captura de ese indígena, una persona que seguramente no aprendió a leer y escribir, o sí lo aprendió por ahí hasta el quinto de primaria máximo, pero era un terrorista avesado en técnicas de manejo de explosivos, porque las FARC le dieron mucha importancia a eso y los medios nunca lo han resaltado, inclusive en el informe de la Comisión de la Verdad, que debería decir eso. Uno de los campos en que más se especializaron las FARC a muchos niños que luego llegaron a ser posteriormente ya adultos con capacidad terrorista fue en ese manejo de explosivos y esa capacidad para utilizar tipos artesanales de artillería y otros medios para atacar. Finalmente, a pesar de que estaba negociando en Cuba la paz, nunca quedó claro, y eso si ustedes lo revisan en el pacto, en las 310 páginas, no aparece ningún compromiso claro y concreto de las FARC que se retiran del narcotráfico y la minería ilegal. Al contrario, le dan la vuelta y hablan es de proteger las comunidades que están vinculadas, que el Estado tiene la culpa, que no sé qué, pero esos puntos no son claros y el señor Santos tampoco lo hizo poner, a pesar de que algunas veces lo dijo públicamente, que sí, que el narcotráfico y la minería ilegal le aportaban no sé cuánto dinero a las FARC, pero ahí está el secreto, ahí está la financiación y eso no se ha tocado. Antes, al contrario, se les abrió unos espacios.
Entonces, mi coronel, no sé si mi coronel González haya dejado el comentario y el suyo y para ir cerrando el programa. Perfectamente, mi coronel. Los comentarios analíticos de mi coronel Iván González. La masacre humana, la masiva destrucción de casas y de la estación de policía causadas por el poderoso carrobomba instalado en el parque y durante el concurrido día de mercado en el municipio de Inzá, Cauca, dejan en evidencia la descomunal mentalidad criminal de los terroristas de las FARC. Los bandoleros del partido narcocomunista han intentado mostrarse como supuestos protectores del pueblo, pero con sus acciones demenciales se han convertido en los mayores depredadores humanos, en una demencial locura que ha igualado y hasta superado al holocausto alemán acontecido durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso, no es comprensible que tan despiadados actos sean ahora encubiertos por la inaceptable impunidad de personajes como los magistrados de la erradamente llamada Justicia Especial para la Paz y por un prelado de la Iglesia proclive a encubrir tan nefastos crímenes como si no hubiese sido suficiente con sus colegas que en el pasado tomaron el mal camino, tanto el de las armas como el de la insurgencia intelectual contra el pueblo. Terrorismo donde ellos mismos han sido simultáneamente víctimas y victimarios de la infernal locura. Iván González. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Como siempre, mi coronel González poniendo el punto sobre la I en el tema de la ideologización y el reclutamiento con fines comunistas muy claros y la acción comunista para destruir el país y dar la sensación de que está construyendo una nueva sociedad con orientación marxista-leninista. Los escritos, mi coronel. Tenemos tres. Refutamos las imágenes y videos que nos demuestran hoy, con evidencias plenas, el camino trágico de muerte y desolación indiscriminada de los narcoterroristas, pues se contradicen con hechos como los anunciados hoy por los medios de comunicación. Son dejados en libertad los procesados por el asesinato de 6 policías y varios heridos en atentados terroristas, mientras policías y soldados, a todo precio y cualesquier circunstancia, llueva, truene o relampaguee, siguen firmes frente a sus puestos y trincheras en aras de la protección de nuestros conciudadanos. Todo mientras las autoridades político-administrativas para nada lamentan el asesinato de los integrantes de la fuerza pública y algunos senadores resaltan la muerte de los integrantes y simpatizantes de los narcoterroristas. Primero, para cubrir sus operaciones de narcotráfico y segundo, recurriendo al miedo para mantenerse dentro del negocio. Hoy, como siempre y por siempre, hablamos y sentimos por las familias de nuestros héroes, término que a algunos no les gusta, como si el hecho de haber ofrendado sus vidas en favor de la institucionalidad y la protección del campesinado humilde y trabajador no fueran suficiente motivo para darles ese calificativo y reconocimiento cuyo epíteto abarca a todos los activos y retirados que siguen en la lucha porque se haga justicia, pagando por sus crímenes, en especial los delitos de lesa humanidad imperdonables en otros lugares del planeta. Nuestra voz de aliento para los héroes que siguen vivos, combatiendo
pero nuestra reverencia y honores para los que se nos adelantaron debido a demenciales procedimientos de terroristas que encuentran placer en causar dolor, desolación y muerte a su paso. Paz en sus tumbas. Una pequeña reflexión para terminar. Para el día de hoy, con lo tratado en el programa, viene esta pequeña reflexión a modo de pregunta. ¿Qué se les hace parecido a la acción relatada por mi coronel de Jacobo Arenas de pagar con papelitos, entre comillas, lo que se llevaron de su negocio al comerciante por parte de los narcoterroristas en la toma guerrillera? Se las dejo ahí. Muchas gracias, mi coronel. Es muy amable, muy concreto lo suyo en reflexionar acerca de las víctimas, tanto civiles como policiales y militares. Y esto es un trabajo que hay que seguirlo haciendo. Afortunadamente esto queda en las redes y lo colocamos en nuestra página y más tarde lo ingresaremos también a Facebook. Y seguiremos difundiendo. Esto hay que difundirlo y difundirlo porque el país no lo puede olvidar. Pues llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche a la videoconferencia con el especialista en temas electorales que nos va a explicar en qué consiste la reforma electoral, lo del voto obligatorio, la prolongación del periodo presidencial del señor Petro, lo cual apunta necesariamente a la constituyente de la cual hemos hablado tanto. Y mañana veremos otro episodio aterrador que fue la activación de un burro, un semoviente, cargado con explosivos contra la población civil del municipio de La Gabarra, en el convulso Catatumbo, en norte de Santander. Los invitamos a estos programas y seguimos trabajando en la construcción de una memoria histórica que nos cuente la verdad de lo que ocurre en Colombia. Feliz día para todos y nos vemos en nuestra próxima emisión. Muy buen día, mi coronel. Muchas gracias. Bendiciones.